Seguimos con las 40 en el aire de Radio Facundo Quiroga en esta última semana para elegir presidente de la nación, que va a ser el domingo 22. Pero todavía nos quedan un par de semanas más para seguir escuchando a candidatos que se proponen para la Intendencia de Resistencia. Recordemos que nuestra capital ha desdoblado las elecciones y eso lo vamos a elegir recién el 5 de noviembre. Está ahora con nosotros aquí justamente quien se propone dentro de Juntos por el Cambio para ser el Intendente de Resistencia, el señor Roy Nikic. Roy, muy buenos días, gracias por tu visita. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto saludarte a vos y a todo el equipo y obviamente a toda la audiencia. Bueno, un nuevo desafío en tu vida política, un desafío que tiene que ver incluso con una ciudad a la cual elegiste. Vos ya fuiste intendente de Tres Isletas, o sea que el rol lo conocés, pero Perfecto. con Algunas circunstancias variantes, distintas, sí, ¿no? totalmente distintas, dos épocas, Ujú. aunque no nos separen tantos años, pero sí con muchas variantes. Pero bueno, en esto de acompañarlo a Leandro, en esta digamos, difícil situación que se afrontó en las primarias y en las generales, acompañarlo y ahora muy motivado para poder cambiar los destinos de Resistencia. El haber recorrido estos últimos 5 meses la resistencia profunda que uno no conoce, digamos, Cotidianamente. es muy difícil conocerla hasta que vos, en estos casos por la campaña, uno se adentra en todos los lugares donde todos te invitan, donde uno va, camina, habla con los vecinos. Y realmente después de 40 años, y lo dije en la campaña para las primarias, que nosotros tengamos que estar hablando en nuestra capital de que si uno llega a la intendencia va a poner focos, va a arreglar las calles de tierra, va a recolectar los residuos, va a limpiar las cunetas y los desagües, va a controlar digamos, el recorrido y los horarios de los colectivos. Es decir, hemos llegado en un momento a estar muy atrás. Entonces, en este sentido, creo que el desafío es más que interesante. En esto yo debo agradecer porque realmente el acompañamiento de la gente, de diferentes sectores de la sociedad, sin distinción de banderías políticas, y más allá de ese grado de resignación o impotencia que hemos visto en casi la totalidad de las reuniones, está la esperanza y las expectativas de poder cambiar las cosas. Es decir, Mencionaste algunos de los problemas que seguramente salen de inmediato en esas recorridas. hay uno que es, digamos, top one, el primero, ¿Cuál? que es la iluminación. Ajá. Y automáticamente con esto la seguridad. Ujú. O sea, con una cuestión que van ensambladas. Después todo es lo que se dice el metro cuadrado de la persona, de la familia, es decir, su vereda, su calle, el colectivo, la tranquilidad del barrio, el arreglo de las calles, la iluminación, obviamente, como te dije al principio, después en los espacios públicos. Ahora frente a la iluminación, porque en su momento la actual gestión planteó justamente un plan de iluminación. Nosotros ¿Está lo calculado lo que nosotros dijimos concretamente en plena campaña. Uh-huh. A ver, nosotros dijimos que íbamos a hacer en base a lo que el vecino de Resistencia más sentía o reclamaba o planteaba como necesidad de solución. Sí. Una de esas era la iluminación. Y en eso coincidís, digamos. Plenamente. A los pocos días de terminar el 18 de junio aparece el plan de la Municipalidad de Iluminación, aparece el plan del Gobierno de la Provincia del Chaco de Iluminación, que fueron dos planes parche, como le digo yo. ¿Qué hice yo ante esto que pasaba en los barrios? Me tomé el trabajo, decidí irme a Corrientes, me busqué un vaquiano y recorrí de noche Corrientes para no perderme el vaquiano, los barrios, no el centro, los barrios. Después de ver cómo estaba iluminada Corrientes, le pedí una audiencia a Tazano, a quien agradezco, el intendente de Corrientes, y entre otras cosas que hemos hablado de otras cuestiones, sobre todo el tema de la disposición final de residuos, fue el tema de la iluminación. Y él me dio ahí, me dijo, nosotros hemos instalado 12.000 luminarias LED. Uh-huh. Y ese es el único compromiso que yo hice de campaña con número. Vamos a ir por las 12.000 luminarias LED, porque si Corrientes tiene casi la misma cantidad de habitantes que nosotros, y no es que tenía
no era Nueva York iluminada, pero estaba muchísimo mejor que acá. Así que eso sí es un compromiso, es decir, ¿de dónde saldrán los recursos? Bueno, recortaremos todo lo que haya que recortar de gastos que sean superfluos, digamos, y vamos a apuntar al tema de la iluminación, un trabajo en conjunto con SECHEP, a los efectos que la experiencia que tiene el personal de SECHEP también la volquemos en forma conjunta con el personal municipal. Bien, aquí cuando se empezó con el plan municipal de iluminación y empezaron a verse que las áreas no se cubrían, uno de los temas que se dijo es que hubo sistemáticamente robo de cables, lo cual es probable porque estamos conociendo un momento social de absoluta rotura del tejido social. Ahora, eso, preventivamente, ¿de qué manera se trabaja? Para que vos no vayas a poner un foco LED 50, 100 metros de cable y no te lo Hace roban. 2 años que venimos leyendo el robo de los medidores de agua, Ujú. que era una cuestión sistemática, y normal y habitual ya estamos, digamos, que te digan se robó, se robó, se robó. Y aparece el tema del robo de cables en el último año y pico. Ujú. Hay un amigo ahí que está al otro lado de la Universidad Nacional del Nordeste, en donde un día, digamos, vive ahí y se puso contento porque le pusieron 3 luminarias LED en la cuadra. Sí. Le duró 48 horas los cables y las luminarias LED. O sea que el problema existe, o sea que hay que trabajar sí o sí Exactamente. en Ahora, coordinación, ¿no? ¿quién está, digamos, capacitado para poder hacer ese robo de cables y bajar todas las luminarias? Sin matarse. Exactamente, como la desgracia que tuvo esta persona que tuvo una descarga y terminó falleciendo a los 4 días. Sí. Es decir, en esto, si alguien roba esto, es porque alguien también compra. Ajá. Entonces, en esto, en un trabajo junto con la policía, se tendría que haber ido haciendo las prevenciones, buscando hacer los controles de los lugares de acopio de cartones, de hierros, de bronce, es decir, hacer un trabajo sistemático. Hace pocos días, no sé cuánto, pero 20 días, 30 días, dos lugares fueron allanados, se encontraron elementos que habían sido robados y comprados, las personas fueron demoradas y después pagando unos pesitos salieron de nuevo hasta En libertad. Exactamente. Entonces, por eso te digo, esto que vos estás planteando es complejo, interviene en varias patas. Lo que hace falta acá es la decisión política de decir, señores, el tema de la inseguridad y resistencia es gravísimo y la afrontamos con todos los elementos que haya que enfrentarlo. Porque está claro que un intendente solo no podría si no tiene el respaldo del Ejecutivo. En esto, a ver, yo lo he dicho antes del 18 de junio, que nosotros vamos a tener yo trato de esquematizar. Uh-huh. Una de las funciones de la municipalidad va a ser la de cumplir con todos los servicios básicos que le corresponden, ¿tá? Esto que decíamos recién, iluminación, arreglo de calles, bacheo, todo lo que sea. Pero por otro lado vamos a trabajar en forma conjunta, a través del diálogo y el respeto, pero una posición firme ante el gobierno de la provincia del Chaco con respecto a las áreas que le competen a la provincia y que impactan en la vida cotidiana de los resistencianos. Doy un ejemplo, Administración Provincial del Agua. Es decir, tiene la responsabilidad sobre el Río Negro, tiene la responsabilidad sobre las lagunas y algunos de los desagües, las defensas. Bueno, perfecto. Sé que hay convenios, cuáles son los convenios, cómo se cumplen. Vamos a trabajar en forma conjunta a los efectos de que cada una de las partes cumpla con lo que corresponde. Ahora viene el efecto del niño, o el fenómeno del niño. A partir de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, vamos a rogar que el área metropolitana no sea una de las áreas de mayores lluvias, porque no se ha preparado a la ciudad para eventos de esta naturaleza. Llovió en mayo 100 y pico milímetros, después de 3 años, 4 de sequía, y hubo gente que estuvo inundada hasta 7 y 10 días después de la lluvia. Entonces, eso, por ejemplo, el otro tema es SAMEP, el tema de las cloacas, o el agua potable, es decir, de qué manera, a ver cuál es la planificación que tiene SAMEP. Decía una vecina en una reunión cuando llegué, me dice, le digo, la saludé y me dice, bueno, mira, le digo, ¿tiene pavimento acá? Sí, no, yo agradezco el pavimento, pero ahora tengo el agua servida en superficie. Claro, se hizo el pavimento y no se hizo los del desagote de cloacas. Entonces,
Toda esta tarea junto con la institución policial, junto con salud pública, junto con educación. Es decir, no sé si se entiende, o sea, dos criterios. Uno es el directamente vinculado a la municipalidad y lo otro en conjunto con la provincia. Bueno, en este caso, a tu favor, que ya está definido el próximo gobierno provincial y claramente en el caso de que vos ganes, vas a estar alineado allí, ¿no? Así es. Bueno, antes del 18 de junio, antes de las primarias, yo decía, y lo lamento por Leandro. Es decir, la posición... no le vas a sacar el pie de encima. No, pero aparte de eso, digamos, pero aparte de eso, lo vamos a ayudar a gobernar, ¿entendés? Porque él, lo que él necesita es intendentes que colaboren, que estén al tanto de las cosas que pasan, de qué manera se pueden resolver y complementarse. O sea que, en ese sentido, yo tengo bien claro. Pues si hoy lo de la Intendencia de Tres Isletas, hay varias cosas que fueron importantes en la vida de uno, pero en cuanto a gestión es aprender a convivir con el trabajador municipal, cómo piensa, cómo actúa, obviamente otras etapas, otros lugares. Y lo otro es que yo le doy muchísima importancia, es el contacto permanente con los ciudadanos. Bueno, en ese caso también... Por ser de pueblo. Sí. Y yo decía que cuando llegué a la gobernación, mucho de lo que yo aprendí y vivencié en Tres Isletas, a 200 kilómetros de resistencia, me permitieron tomar decisiones, porque cuando no había agua en las escuelas, o no había, los comedores no tenían con qué llevar a las escuelas, las 42 escuelas de campo, o cuando no había útiles para los chicos, o cuando se rompía la bomba de agua, todas esas cuestiones, o el hospital, el 90% de las recetas que salían del hospital pasaban por la municipalidad a retirar su orden para ir a cosas. O sea, que digamos, en las localidades lejanas era la municipalidad la que hacía prácticamente de gobierno de la provincia o darle combustible a la policía. Entonces, es el rol en territorio, como cuando cuando llegamos nosotros a la gobernación, ¿qué hicimos? Que no le falte el combustible a las ambulancias ni a los patrulleros, que no falten medicamentos, que no le falten útiles a los chicos, porque el docente estamos hablando de 42 escuelas rurales más las urbanas, es decir, el docente que sabía que sus chicos no tenían útiles, ¿dónde iba? Iba a la municipalidad. Entonces, esta cuestión, esa es una ventaja, por eso yo dije el otro día, la oficina de la Intendencia no va a estar en el edificio, sino va a estar en la calle y en los barrios. Porque es la mejor manera de uno estar al tanto de que las decisiones que se toman llegan a destino y se cumplen. Ahora bien, hablaste del trabajador municipal y aquí en Resistencia particularmente hubo durante muchos años un poder paralelo con el sindicato municipal. Es más, la actual gestión hasta tuvo varias instancias de denuncias judiciales, incluso ante la justicia federal. En tu caso, ¿con qué posición vas al encuentro de la relación con ese sindicato municipal? Con todos los trabajadores, los sindicatos, los referentes gremiales, es decir, diálogo, lo he dicho y lo sostengo, no hay otra alternativa, diálogo con todos, nada más que cada uno marcará cuáles son las responsabilidades. Así que en eso yo confío mucho en el trabajador municipal, doy gracias públicamente, lo he hecho varias veces, pero no está mal reiterarlo. Antes del 18 de junio, pero sobre todo después del 18 de junio, he tenido muchas reuniones con diferentes empleados, a veces en forma individual, a veces 2 o 3, en casas de familia, con mucho cuidado, por miedos a las represalias, en donde no solamente se han puesto a disposición, sino que también nos han puesto en autos de cómo está su área. Información de primera mano que se le dice, exactamente, ¿no? Que es la única que tenemos, porque nuestros 4 concejales en todo este tiempo, ya desde el año pasado, antepasado y sobre todo este año, no han logrado que el Ejecutivo Municipal informe lo que se le pide. Hablas de información, en el caso de llegar, ¿te planteas auditorías en cada área? Auditorías en todas las áreas, una auditoría profunda en todas las áreas, al efecto de deslindar responsabilidades por un lado de los funcionarios actuales, al efecto de que tampoco haya malinterpretaciones. Lo segundo y muy importante, que el vecino de Resistencia sepa cuál es la realidad de la municipalidad. Y a partir de ahí, transparencia de la información, tanto de la recaudación, los gastos,
los servicios que tiene que prestar, la posibilidad de que el vecino tenga alguna vía de acceso ahora a través de la tecnología, en donde pueda sugerir, donde pueda proponer, donde pueda criticar o cuestionar alguna cosa. Es decir, una transparencia que la vamos a llevar, digamos, la tecnología hoy lo permite, a la máxima expresión. Será un camino que transitaremos los próximos meses. Estamos hablando, obviamente, que si el 5 de noviembre los resistencianos deciden elegirnos como intendente, Está claro. porque pero vale la pena. Yo por lo menos en lo personal, digamos, estamos muy pendientes del 5 de noviembre, pero no solamente la experiencia que traemos de gestión, sino esto de la colaboración de los trabajadores municipales y la colaboración de muchos sectores de la vida resistenciana vinculados con la cultura, con el deporte, con el comercio, con el turismo, no sé si me con explico, todo lo que le da vida a la ciudad. Todo lo que le da vida, y lo bueno no es solamente que nos hayamos reunido, sino que ha venido de ellos el interés de reunirse, y posteriormente a esa reunión, salvo 2 o 3 casos en donde ya venían con las propuestas, claro, o cuáles son los requerimientos o las trabas que tienen. O sea, ¿qué ideas hay? Después habrá que ver cuál es la más factible. Realmente, exactamente. Yo te digo, en eso, un aporte increíble. Bueno, yo en eso lo agradezco. Bueno, aparte es la única manera de poder gobernar y resolver las cuestiones lo más rápidamente posible y al menor costo. Roy, si hay algo que todos los que vivimos aquí en Resistencia padecemos, es el tránsito. Y dentro del tránsito, particularmente la bajísima capacidad o tal vez actitud de respetar las leyes de tránsito. Esto de estacionar en cualquier lado, de pasar los semáforos en rojo, en el caso de las motocicletas de ir más de las personas que tienen que ir, de ir sin la protección, y muchas veces en la comunicación con quienes han tenido el rol en la intendencia, te terminan diciendo que ser estrictos en hacer cumplir el tránsito es piantavotos, o sea que terminan negociándose cuestiones que después van de la mano con perder vidas. ¿Cuál va a ser tu actitud frente al tránsito? La cuestión es muy simple. Primero, que es un caos generalizado. Compartimos, ¿verdad? Eso, ¿no? Caos generalizado. Okay. Uno anda en la calle y la ve, la vive todos los días, la sufre, la padece, así que esto está claro, digamos. Lo segundo es que hubo un retroceso por falta de intervención del Estado. Es decir, cuando menos vos intervenís, cuando vos menos haces cumplir las reglas, todo eso, cada vez los límites se van alejando, y entonces, ¿por qué no voy a pasar en rojo si otro la pasa, digamos? Uh-huh. ¿Por qué voy a esperar? ¿O por qué no voy a usar casco? ¿Por qué? Es decir, todo lo que te puedas imaginar. Esto es todo una tarea, no de, como es, de decir, bueno, vamos a salir a sancionar si no se cumple. Toda una tarea de concientización, de capacitación al personal municipal que va a tener que actuar, y puntualmente con las cuestiones. Nosotros en pocos meses tenemos que tener medianamente encaminado la resolución. Esto no hay duda, la ley se tiene que aplicar y la ley se tiene que cumplir. No hay otra. O sea, sin miedo a perder esos votos. Porque ahí está la cuestión. Es que no es cuestión de voto. A ver, cuando uno llega a un cargo, y esto no lo digo ahora porque estoy en campaña, ni cuando uno llega a una intendencia o a la gobernación, que es lo que me ha tocado a mí, yo siempre lo he dicho, lo reitero todas las veces, uno no llega para ganar las próximas elecciones, uno llega para hacer que las cosas se cumplan, sean normales, se progrese. No sé si me explico, todas las cuestiones. No sé si yo llego a la intendencia, digo, bueno, a ver, si hago esto voy a perder voto para dentro de 4 años, si hago esto otro voy a perder. Esa no es la cuestión. Esa es la equivocación que tienen lamentablemente muchas personas que llegan a los cargos y después permiten esta, vamos a poner una palabra, flexibilización de las normas y las reglas, en este caso de tránsito, porque tienen miedo de que la gente se enoje. Hace 2 o 3 meses, yo creo que habrá sido después del 18 de junio, salen los medios que la municipalidad va a empezar a controlar los cascos. Habrá sido después del 18, habrá sido fin de junio, por ahí. ¿Qué es lo que yo vi? Es decir, de 10, que 9 andaban sin casco, de 10,
6 andaban sin casco. Quiere decir que 3 más se pusieron los cascos. Eso duró lo que dura, digamos, un viento, digamos, nada. Es decir, la municipalidad lo dijo, no controló. O sea, tu compromiso es la persistencia en estas medidas para que se Es cambie que en todos los órdenes, si vos no tenés, primero tenés que tomar la decisión. ¿De la decisión cuál es? Tal. Este es el objetivo. Planificás. Y después tenés que ser persistente, obviamente. Es decir, tenés que tener la responsabilidad de decir, bueno, por eso digo, pero va a salir me preguntaron, ¿iba a multar? Le dije, no, yo no soy partidario de las multas como mecánica de resolver los problemas. Es lo mismo que si vos con tu hijo, a la primera cuestión que quieras corregir, lo agarrás a los cintarazos, digamos. Primero es el diálogo, el intentar con cosas. Todo el mundo sabe que las normas de tránsito existen, refresquémosla. Yo doy un ejemplo, es decir, cuando entre Isletas yo llego a la intendencia, uno de los problemas que nosotros teníamos, había mucha población rural, digamos, con muchas camionetas de la década del 70, digamos, digamos, el seguro no los iba a avalar si no tenían su carnet de conductor. Entonces, ¿qué hice yo? Le pedí colaboración a la policía, más los inspectores municipales, puse 4 o 5 lugares en donde la consigna era solamente pedir el carnet de conductor. Lo tengo, no lo tengo, lo tiene vencido, no importa. Usted le pide que yo siga nomás. A la semana, 10 días, empezaron a venir los vecinos a la municipalidad a regularizar. Pero cuando se les sacaba la cuenta de lo que debían, valía más el monto, vamos a suponer, en aquella época, me acuerdo bien, el carnet valía 20 pesos. Cuando le sacaban los 3 o 4 años atrasados que tenía el carnet de conductor, le salía 27, 37 pesos, bastante más. Entonces decía, es una barbaridad, eso no puedo pagar. Dame uno nuevo. ¿Y qué le decía el empleado? No te puedo dar el nuevo porque vos debes el viejo. Y ese vecino se iba. ¿Cómo resolvimos eso? Para cerrar el circuito, hicimos que una ordenanza municipal por la cual cada año vencido eran 2 pesos. Entonces el que debía 3 años, 6 pesos. El que debía 4 años, 8 pesos. No sé si me explico. Sí, de esa manera, es decir, nosotros normalizamos la tenencia de carnet de conductor, porque esto le garantizaba que ante un accidente el seguro lo iba a defender iba a tener la cobertura al del vecino. Si Esto no, digamos, entonces, no soy partidario de salir digamos, a castigar al vecino o a sancionar, mejor dicho, al vecino de arranque. Sí, una tarea de concientización, capacitación al personal, es decir, cómo se va a trabajar, cuáles son las responsabilidades, teniendo en cuenta que el vecino es nuestro patrón. Hay un montón de mensajes de las personas, no puedo leerlos a todos, disculparán las personas en este caso porque nuestro WhatsApp se mueve mucho. Mencionaste 2 de los temas, por un lado la oscuridad de las calles, sobre todo en los barrios, pero también el centro de la ciudad lo vive. Mencionaste el caos del tránsito. ¿Cuál sería el tercer punto en orden de importancia y de urgencia para accionar desde la Intendencia? Mirá, hay más de 3 y de 5. Yo creo que, esto me lo preguntó un colega tuyo, cuáles son las 3, 4 o 5 cosas de urgencia que arrancaríamos. Y yo le dije, después de unos segundos de reflexión, le digo, nosotros tenemos que arrancar con todo. No se puede esperar. Porque vos tenés una cantidad importante de áreas de la municipalidad, porque vas a arrancar con las 3 o 5 más urgentes y no con las otras que tenés. Tal vez por problemas de presupuesto también, ojo. Posiblemente, pero es que la mayor parte de esto no hay necesidad de presupuesto, por lo menos inicial, digamos. Pero una de las cuestiones es dejar de ser, como yo dije, la capital de la mugre. No hay alternativa en esto, digamos, de que tenés que limpiar la ciudad. Yo a algunos les conté algunos temas y después me dicen, che, Roy, tenés razón. Es decir, digamos, en cuanto a cosas que ya necesitarían tener un cartelito, digamos, para hacerle el homenaje, digamos, del tiempo que está, un adoquín o un pedazo de cemento o un tronco cortado a 1 metro. Es decir, tenés que ya para vos, para mí, para el vecino común, eso ya forma parte del paisaje. Sí, el día que lo sacás va a decir, che, acá había algo raro porque acá... Entonces, el tema de la recolección de residuos no amerita, digamos,
dilatarlo, pero es decir, bueno, te dicen, mira, hay tanta cantidad de camiones, están todos en mal estado, es decir, que es lo que vos estás planteando, el tema de los recursos, o si tenés que empezar a hacer el bacheo en forma inmediata, te diría más que inmediata, urgente, es decir, sería también otra de las cuestiones que no son menores, digamos. Entonces, para eso, verificar qué equipamiento tiene la municipalidad, si está en condiciones. La mayoría de la información que nos ha llegado de casi todas las áreas, la falta de insumos, la falta de equipamiento y el poco equipamiento que hay sin mantenimiento. Entonces, es decir, hay una persona que tiene una tarea humanitaria, digamos, en la calle, y bueno, el vehículo que le asignaron está sin mantenimiento, está parado, entonces tiene que usar su propia moto, su celular, su computadora para ir a cumplir una tarea que como me dijo, yo la hago porque es una cuestión que humanamente no la puedo dejar de hacer. Entonces, el frente, digamos, de tormenta es amplio. ¿Cómo se va a avanzar? Se tiene que avanzar en todas las áreas simultáneamente. Imagino por conocer también tu perfil cuando tuviste alguna responsabilidad pública, que de la mano de esto viene alguna idea de programa de austeridad de gastos. Inexorablemente. O sea, un achicamiento del gasto público. No es achicamiento, es reorientar los recursos que siempre digo yo en el Estado son insuficientes hacia las necesidades más urgentes. Es decir, porque los recursos van a ser los mismos, depende vos en qué inviertas, en dónde pongas los recursos. Es decir, en vez de hacer tal cosa, voy concreto. Sí. Una reunión de vecinos, 4 de la tarde, en donde están rodeados de pavimento. La única cuadra que le falta el pavimento es la de ellos. Querían que yo le diga que le vamos a hacer el pavimento. Sí. Y yo no le prometí, y una cuadra de pavimento. Le dije no, porque si el problema de cloaca es más urgente, nosotros arreglamos primero la cloaca. O si faltan luces, primero las luces. No sé si me explico. O sea, en esto, tener claridad ante el vecino, es decir, es la optimización de los recursos. Entonces, sí. ¿Por qué yo digo transparencia y que el vecino sepa cuánto ingresa y en qué se gasta? Porque yo voy a tener que ir a decirte a vos, mirá, no te vamos a hacer la cuadra de pavimento. Vos te vas a enojar, pues yo te tengo que demostrar a vos por qué no te podemos hacer la cuadra de pavimento. Porque hay otras necesidades mucho más urgentes. Vos lo mismo vas a quedar molesto, porque querés tu cuadra de pavimento. Pero en definitiva, por lo menos vas a decir, bueno, perfecto, más allá que hoy no me la pueden hacer, me explican y sé, y esto es lo que pasa. Entonces, o sea, ir sobre esas prioridades que hablas, una cuadra sin iluminación, va primero la iluminación. Va primero iluminación, va primero cloaca, podemos avanzar quizás con cordón cuneta y ripio, vamos a ver cuáles son los costos, todas esas cuestiones, pero va a haber prioridades. Una de las prioridades, lo dije hoy, número 1 es la iluminación. Entonces nosotros no podemos no escuchar al vecino y saber que eso es urgente. Acompañado, como dije hoy, el tema de iluminación y seguridad. Entonces nosotros podemos iluminar. Y fíjate vos que yo avanzo y digo, en conjunto con SECHEP, aprovechar la gran experiencia y el equipamiento que tiene la empresa SECHEP a los efectos de que nosotros compremos los elementos, todo eso, y no solamente nuestro personal, sino que podamos trabajar en forma conjunta. ¿Esto se logrará o no se logrará? Bueno, ese es el objetivo de diálogo con el gobierno de la provincia de Chaco, los efectos de acelerar definiciones de este tipo. Bueno, agradeciendo tu tiempo aquí, Roy, porque sabemos que tenés una agenda colmada de cosas. Quisiera preguntarte, como pregunta final, ¿cómo te ves el 5 de noviembre? Sobre todo porque hay una definición previa, que es muy importante. Seguramente no es lo mismo para la provincia del Chaco, ni para vos como intendente, tener de presidente a Patricia Bullrich, a Sergio Massa o a Javier Milei. ¿Cómo te ves hacia ese 5 de noviembre cuando se definan las cosas? Mira, yo en ese sentido hago una abstracción total de quién le toca en la provincia. En este caso, por suerte, le tocó a Leandro Esdero, con quien compartimos esta construcción.
y hago una abstracción de lo que sea a nivel nacional con respecto a la gestión que uno tenga que tener en la municipalidad. O sea, ¿te sentís capaz de adecuarte a quien sea el presidente? Es que esa es la responsabilidad del que quiere competir y quiere ocupar un lugar. Es así, no es que yo me sienta capaz ni mucho menos, simplemente digo, son las realidades. Yo quiero ser intendente, y lo digo con todas las letras, quiero ser intendente a lo que pase, digamos, lo que sea en la provincia o en la nación. Hasta ahí una cuestión. Ahora, como ciudadano argentino, como militante de toda la vida, creo que la opción para el 22 de octubre inexorablemente es Patricia Bullrich. Es decir, es la persona que creo que está mejor preparada y más con los pies sobre la tierra para resolver los problemas. Tiene una capacidad de escucha que es muy importante y me consta por las 2 o 3 veces que he estado en contacto con ella, y estoy hablando no de esta campaña, sino también de hace unos 20 años cuando estaba en el gobierno nacional y nosotros estamos acá en el gobierno de la provincia. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo más importante es que en esta instancia votemos no con bronca, porque el sistema político no ha resuelto los problemas en 40 años. Como yo te decía, acá en Resistencia, que estemos hablando de arreglar las calles de tierra es prácticamente una vergüenza. Y que votemos con expectativas concretas para nosotros. Acá ya lo hablo como te dije hoy, como un ciudadano argentino. La mejor opción es Patricia Bullrich, no hay dudas. Ya no es una cuestión de radicales o peronistas o de otros partidos políticos, sino que racionalmente tenemos que pensar cuál es la situación en la que nos vamos a encontrar, que es gravísima hoy. Va a ser peor hacia adelante, lamentablemente, porque en algún momento esto va a estallar por las medidas que el ministro de Economía y cuasi presidente actual está tomando, que nos llevan al Titanic, digamos, contra el iceberg, contra el témpano de hielo, de día. O sea que no es de noche, no es que no se lo ve, nosotros estamos viendo el iceberg y lo mismo seguimos bailando sobre la cubierta, no me salía el nombre, del Titanic, y sabemos que vamos a estallar. Así que este 22 de octubre, un pedido muy especial a la gente de Resistencia, que votemos por Patricia Bullrich. Es nuestra esperanza de que las cosas, a pesar de la crisis que vamos a tener, sea sustentable. Y es alguien que defiende muchísimo el federalismo. Así que en ese sentido, los más de 10 gobernadores, 500 intendentes, esperemos que seamos 501 a partir del 5 de noviembre, vamos a acompañar esa gestión y vamos a defender los intereses de todos. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. A la gente que sigue enviando mensajes, nuestro compromiso de reenviarles todos los mensajes al equipo de Roy para que les llegue, porque algunos son propuestas, otros son expresiones personales, y gracias por estar, como siempre, al pendiente de lo que ocurre aquí en Facundo Quiroga. Gracias, Roy, por gracias a vos, gracias a toda la audiencia, y te digo, yo siempre he tomado a las críticas, inclusive las malintencionadas, como fuente de información para ayudar a gobernar. O sea que las críticas siempre son bienvenidas. Perfecto. Roy Nikich, candidato a intendente de Resistencia por Juntos por el Cambio, estuvo aquí en Radio Facundo Quiroga. Facundo Quiroga, 95.9.